Buenos días, que Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos, los que estamos aquí presentes, también los que nos acompañan por las redes sociales. El día de hoy, hermanos, concluimos el tema de la fe. El tema de la fe. Y este sermón se titula La fe intercesora. La fe intercesora. En los 4 evangelios, hermanos, se nos relatan la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Se nos relatan, diferentes y asombrosos milagros que Jesucristo realizó, como por ejemplo la multiplicación de la comida, convertir el agua en vino, sanar enfermos, resucitar muertos, el control sobre el viento y el mar, echar fuera demonios, como el que ahorita vamos a ver, y muchos otros. Y si nos detenemos a analizar, hermanos, todos estos milagros, cuando leemos la Escritura, no sería sorpresa que el común denominador es la fe. Usted lee todo lo que hizo Cristo Jesús o la gente que le rodeaba, y en esos milagros, en todos ellos, se encontró la fe. Así le respondió Jesús al padre de un joven poseído. Y toda la multitud que estaba alrededor lo escuchó, y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, 23, donde el padre rogaba y suplicaba por la vida de su hijo. Y Jesucristo le responde, Jesús le dijo, si puedes creer. Y subrayo esa palabra, poder, porque todos entendemos que es creer. La pregunta es, ¿han todos podido creer en Dios? No me malinterprete la pregunta que le voy a hacer, pero ¿usted puede creer en Dios todos los días de su vida? ¿Es Dios el medio de su fe? Y Cristo agregó, si tú puedes creer, a todo le es posible. ¿Qué existe en tu vida ahorita que parece un imposible? ¿Qué hay en tu vida, en tu pensar, en tu mente, en tu corazón? Algo imposible. ¿Tu matrimonio? Quizás una relación con los hijos, quizás tu negocio, tu salud. Dice Dios a través de Cristo Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Quiero que veamos, hermanos, en medio de este tema de la fe intercesora, 2 eventos en la vida de Cristo Jesús. Y lo interesante de estos eventos, hermanos, es que, al igual que este padre, las personas que recibieron el milagro no fueron las que la pidieron. Qué impactante, hermanos, para mí, ver que Cristo escucha a hombres y mujeres, en este caso amigos, padres, que interceden por alguien más, y Cristo, por la fe de ellos, recibe el milagro, el beneficio a alguien más. Es decir, usted y yo, hermanos, somos responsables por interceder por otros. Aquí cuando oramos por personas, estamos pidiéndole a Dios misericordia, bendición, sanidad. Ustedes han dicho, ¿verdad? Hay enfermedad, hay soledad, hay pérdida de trabajo, y todo eso, hermanos, es importante que nosotros como cristianos entendamos que hay, en primer lugar, poder en la intercesión. La fe intercesora manifiesta un poder al interceder por lo demás. Si tuviéramos que sintetizar en 2 responsabilidades de los cristianos, hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿y cuáles son las responsabilidades de los cristianos, verdad? Y sin meternos a teología o estudiar así toda la Biblia para comprender qué es lo que quiere Dios de mí, que la Biblia lo dice, ¿verdad? Muchas veces muy claras y literales. Si tuviéramos que sintetizarlas, hermanos, serían estos 2 puntos. Número 1, continuar conociendo personalmente a la persona de Cristo. Pero ya soy cristiano, necesitamos conocer más personalmente, hermano, a la persona de Cristo, su persona, su plan, su propósito, su palabra.
¿En qué se encierra la vida del cristiano, hermanos? Pues valga la redundancia, ¿verdad? Cristianismo en Cristo. La palabra Cristo, hermanos, significa ungido, Mesías. En griego, cristiano son dos palabras que significa pequeños ungidos. Cristo, ungido, anos, pequeño. Pequeños ungidos. Propósito, dar a conocer. Bueno, en primer lugar, conocer personalmente, más profundamente. Y en segundo lugar, darlo a conocer. ¿No le ha pasado a usted muchas veces que ha sido el intercesor de alguien o de algo? Bueno, a eso nos ha mandado Dios, a conocerlo a Él personalmente para darlo a conocer a otros. Quizás la pregunta sería, ¿y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puedo yo como cristiano lograr estas dos responsabilidades que Dios me pide que haga? Quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, para que veamos el primer escenario de estos hombres, 4 hombres, que dieron a conocer por su fe la persona de Cristo. En Lucas, capítulo 5, se nos relata lo siguiente. Aconteció que estando Jesús, 17, muy al 17, Aconteció un día que Él estaba enseñando. Él se refiere a Jesucristo. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. O sea, no estaba cualquier persona. ¿Sí se fija? Era una enseñanza profunda. Y dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor, subrayo eso, estaba sobre él, sobre Cristo, para sanar. Me impacta mucho Lucas, ¿verdad, hermanos? Lucas, si usted lee Lucas lo escribe a un político, que después le escribe en Hechos también, se convirtió. Porque si usted lee Lucas, comienza diciendo, oh excelentísimo. O sea, le da con mucho respeto. Eso lo vamos a ver la próxima mes en la política, pero le da mucho respeto. Y muchos creen que se convirtió porque en Hechos le empieza a decir, oye, ¿te acuerdas que fue dicho? O sea, ya había una relación más personal, más de amistad. Sí, tenía un rango político, pero ya eran hermanos en Cristo. Y qué interesante, ¿no? Bueno, eso es un paréntesis. Pero me llama mucho la atención, hermanos, que Cristo estaba enseñando algo muy profundo. Estaban los doctores, y no nada más de Galilea, dijo que vinieron desde Jerusalén, eran personas sumamente preparadas. Pero dice, hermanos, hace un hincapié muy grande Lucas, pero también tenía poder en ese momento. ¿Para qué, hermanos? Para sanar. Y sucedió que cuando unos hombres que traían en un lecho a un hombre, un camastro, ¿verdad?, de 4 lados, que era paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe del paralítico. Eso dice. ¿De quién era la fe? De los hombres que acarreaban al paralítico. Le dijo, ¿a quién le dijo, hermanos? Ahora sí al paralítico. Hombre, tus pecados te son perdonados. Vamos a brincarnos al 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Hago énfasis en eso. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Bueno, para responder esta pregunta, hermanos, ¿cómo podemos nosotros conocer a Cristo y darlo a conocer? El ejemplo más grande fue estos 4 hombres.
La acción de fe que mostraron estos 4 hombres. Bueno, aquí Lucas no dice que fueron 4, pero Marcos 4, versículo 2:3, perdón, Marcos 2:3 sí lo dice. La Biblia dice que eran 4 hombres y lo llevaban uno de cada esquina. Imagínense un camastro, ¿verdad? Que iban llevando a este hombre. La hazaña, hermanos, no fue sencilla. Imagínense subir entre 4, bueno, a este lecho con el hombre al techo. Bueno, no fue una hazaña. Aquí la Escritura nos presenta este escenario. Trajo no solo la sanidad física para su amigo, que muchos podríamos decir era necesario y suficiente, sino mejor aún, este hombre, por la fe de los 4, les trajo sanidad espiritual, perdón de pecados, llevó misericordia, gracia de Dios para la vida de los hombres que estaban ahí, y trajo además un propósito en la vida. Y todo estaba relacionado en la fe en Cristo Jesús. Hermanos, imagínense la escena, hermanos. Cristo está, la casa llena, no podían entrar, estaba hasta afuera, por eso fue necesario abrir el hoyo en el techo. Y está Cristo enseñando. Pero estos hombres ya creían las enseñanzas de Cristo. Ya lo conocían personalmente, ya lo habían escuchado. ¿Por qué? Porque sabían que aparte de su enseñanza, él, como dice Lucas, tenía poder para ¿qué, hermanos? Sanar. Vean la diferencia, hermanos. Escúcheme bien, por favor. Mire, si analizamos el texto, se nos presenta a Jesús como maestro, como más que un rabí, ¿verdad? Más que un maestro, él era mucho mayor, ¿verdad? Es Dios. Pero estaba enseñándole a otros maestros, a otros rabíes ahí. ¿O no? ¿No dice eso la Biblia? ¿No dice que había fariseos y doctores de la ley? O sea, personas que habían estudiado. Pero la diferencia es que Cristo no era nada más de enseñanza, sino que iba a algo práctico y todavía milagroso. Hermanos y amigos, es lo mismo. ¿Qué no es el mismo Jesús, el que estamos leyendo aquí a nosotros, al cual nos acercamos? Al cual decir, Señor, ya te conozco, tú dices que cumples tu verdad, ahora te creo, ahora llevo mi fe a la acción. Estos hombres, sin temer la verdad, dijeron, vamos a hacer un hoyo. No se detuvieron ante ese escenario, esa situación, sino que suben, no dice cómo, pero imagínense, sube, hacen un hoyo. Imagínense, está Cristo predicando y lo ponen en medio, Cristo predicando, y empiezan a ver que se abre ahí. Oiga, todos se quedan anonadados y dicen, pues, ¿qué está pasando aquí? La fe los motivó a hacer esto, hermanos. Usted y yo tenemos que aprender que hay que llegar a Cristo. Va a haber momentos o situaciones, circunstancias que van a ser o parecen obstáculos. Vamos hasta donde está Cristo. Ese es el poder de la intercesión, hermanos. Cristo, no me malinterprete, hermanos, aquí obviamente estaba en personas, su carne lo estaba limitando, pero Cristo conocía el pensamiento de todos. Ahorita ya no, ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre y podemos acceder a Él, según Hebreos 4:16, confiadamente, a presentarle, Señor, mira a mi amigo, mira a mi vecino, mira a mis papás, te ruego por ellos. Eso se le llama poder de intercesión. Y por su fe, los demás recibirán misericordia. Sin temor a equivocarme, hermanos, esto es algo muy personal, porque no lo hicieron una sola vez. Los fariseos y los escribas tenían una mentalidad de que si estabas, así era la mentalidad judía, si tú estabas enfermo era porque Dios te había castigado, era un pecado. ¿No le dijeron eso sus discípulos en Juan 9 de un hombre de 40 años invidente? Le dijo, ¿quién pecó, él o sus padres? Sus propios discípulos. ¿Usted cree que los estudiosos de la ley no estaban, disculpe la expresión, ¿verdad?, peor? ¿Peor? Y llegan estos hombres, hermanos, que ya conocían a Cristo y lo llevan a Él. Quiero que veamos rápidamente, hermanos, 5 puntos claves. Aquí están, que hicieron estos hombres. Rápidamente. En primer lugar, estos hombres estaban convencidos que Jesucristo tenía poder para salvar y sanar. Estaban convencidos.
¿Por qué, hermanos? Porque su convencimiento los hizo llegar hasta Él. ¿Vieron el evento, hermanos? A ver cómo le hacemos. Pero llegamos hasta Él. En segundo lugar, sabían que era necesario, fíjense, sabían que era necesario presentarles a Cristo la necesidad. Señor, dice la Biblia que lo ponen en medio. Ahí está Cristo viéndolo. Aquí le dicen los amigos, aquí está el problema, Señor. El problema es que este hombre es paralítico. La condición física del paralítico. Vieron que había obstáculos. El enemigo más grande de la fe, hermanos, es la duda. Y la duda, hermanos, nace de los obstáculos. Dice la Escritura, hermanos, que después de que vieron la situación, juntos encontraron la solución apropiada. Y subrayo, llegar a Cristo. Todos, versículo número 5, estaban recibiendo enseñanza y eso estaba muy bien. Pero estos hombres ya llevaron la enseñanza a la práctica. Pregunta, hermanos, ¿nos faltará eso? Aquí estamos, hermanos, recibiendo la enseñanza. Y qué bueno. Pero ¿no nos faltará practicarlo? No disculpa, por favor, porque a mí me pasa. ¿No nos desmoronamos ante la duda? No, pues ya me dijeron que no. O sea, si ellos vieron, no vamos a poder llegar, vámonos, ni modo, así te vas a quedar. ¿No pasa eso en su vida? ¿Para qué oro esto? ¿Para qué? No, ya me van a quitar mi casa. No, ya me van a quitar esto. No. Así somos, ¿no, hermanos? No practicamos la fe. Nos desmoronamos, hermanos, tan fácilmente. Nos dicen algo, ¡ay! Oye, esto, ¡ay! Cuando Dios, hermanos, nos presenta en esta escena donde Cristo, ahí está Cristo, no podían llegar, ¿qué hicieron esos hombres? Nos las arreglamos. Y vamos a llegar ante Él. ¿Para beneficio de quién, hermanos? ¿De ellos? ¿De ellos? ¿Era el beneficio de ellos, hermanos? ¿Para quién era el beneficio? Para el paralítico. ¿No puede ser así también para su hijo? ¿Para su matrimonio? ¿Para su trabajo? ¿Su vida espiritual? El resultado de todos estos pasos, hermanos, fue el mismo Jesús lo que vio en ellos. Y está en el versículo 20, si me acompaña otra vez. Al ver Él fe de estos cuatro. Así dice, hermanos. La fe hizo que se practicara, que se movieran, que vencieran los obstáculos y llegaron ante Él. En Santiago 1, del 5 al 7, hermanos, Santiago era el hermano de Jesucristo, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Él no creía, ¿verdad? Dice la Escritura en Juan, que no creían en Él, se burlaban de Él, ¿verdad? Le decían, a ver, pues ve allá a Jerusalén a hacer uno de tus milagritos. No creían. Y dice que cuando resucita Cristo se le presenta a su hermano Santiago. Dice, aquí estoy. Y Santiago, hermanos, fue uno de los pilares de fe, hermano carnal, ¿verdad? Hijo de María y José, independientemente de lo que diga la religión convencional. La Biblia dice que tuvo. ¿Usted cree que iba a ser manita sudada todo el tiempo? Pues no, ¿verdad? María y José tuvieron hijos. Y uno de ellos, hermanos, se llamó Santiago. Y dice Santiago 1, del 5 al 7, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo, hermanos? Abundantemente y sin reproche. Dios no es mezquino. Dios da y le será dada, pero pida, dice Santiago, ¿cómo, hermanos? Con fe, no dudando nada. Más claro ni el agua, ¿verdad? Dios dice, Dios da abundantemente. Pero para que eso suceda, tenemos que hacerlo con fe, sin dudar. La sabiduría es la aplicación correcta, hermanos, del conocimiento de Dios. Escuchen bien, si yo usted seamos considerados sabios delante de Dios, no del mundo, el mundo tiene otra definición, pero somos sabios delante de Dios, es la aplicación correcta del previo conocimiento de Dios. ¿Me quedó claro esto, hermanos? ¿Quedó claro? O sea, yo ante los ojos de Dios soy sabio cuando comienzo a aplicar no lo que el mundo dice, sino mi conocimiento. Ya lo conozco, aplicado a lo que Dios piensa. Eso es sabiduría. En 2 Corintios 5:20, el apóstol Pablo dice,
Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Fíjense, como si Dios rogase por medio de nosotros, os ruego, reconciliaos con Dios. Le decimos a la gente, te ruego, reconcíliate con Dios. Yo ya tengo fe en Cristo. La pregunta es, ¿tú la tienes? El segundo escenario y el último, hermanos, es el poder de la insistencia. ¿Tengo que pedirle mucho a Dios? Bueno, quizás a veces sí. Estoy intercediendo, pero ahí es donde dice uno cuánto debo de insistir. Dentro de los milagros, hermanos, de Jesucristo, existe uno que se sale de lo común. Se preguntarán por qué. Bueno, pues la respuesta es por la actitud y las palabras de Jesús. Aparentemente, ahorita vamos a leer, hermanos, es verdad que aparentemente Jesús tuvo una actitud grosera y que además la insultó. No fue así, hermanos. No fue así. Es más, nos dice la Biblia que le dice a sus discípulos, sus propios discípulos le dicen, por favor, ya, dile que se vaya, está fastidiando mucho. Vamos a leer Mateo 21 rápidamente, los versículos del 21 al 28. Dice de la siguiente manera. Mateo 15, yo dije 21, gracias hermano. Del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, por favor, despídela, ¿verdad? Bueno, agrego yo, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Vio que nuevamente está involucrada la fe? No podemos quitar los milagros de Dios. Y para concluir, hermanos, ¿verdad? El anterior, dijo la Biblia, hermanos, que todos glorificaron a Dios, dice Lucas, y aparte ellos mismos dijeron, hemos visto milagros. La fe de 4, hermanos, hizo que una multitud vieran milagros. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es verdad, hermanos, que aparentemente Jesús tuvo una actitud grosera y además le insultó, aparentemente, la situación era dolorosa. Una mujer intercediendo por la vida de su hija, suplicando un milagro en su hija. El dolor, la vergüenza que esta mujer experimentaba no la limitó para acercarse a Jesucristo y rogar por un milagro. Es más, hermanos, hasta los discípulos le ruegan a Cristo. Dice, despídela ya, porque da voces. ¿Sí va entendiendo esto, ¿verdad, hermanos? O sea, dicen, no, está diciéndonos, está fastidiando, por favor, ya despídela. En primer lugar, hermanos, podemos notar que aparentemente, hermanos, Cristo le rechazó. Sin embargo, hermanos, quiero agregar que Cristo nunca pasó por ningún lugar, hermanos, nunca pasó sin antes haber tenido un plan. ¿Sí sabía eso, verdad, hermanos? O sea, Dios nunca, dice la Escritura, que Él se levantaba muy de mañana. ¿Para qué cosa, hermanos? Aparte de glorificar a Dios, para pedir dirección. ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sí? ¿Qué no? Entonces, dice la Escritura, hermanos, que todo lo que hacía Cristo estaba planeado, dirigido por Dios. Pregunta entonces, hermanos, ¿realmente fue mal planeado? ¿Sus palabras fueron al ahí se va de Cristo? No, jamás, hermanos.
Si nosotros tenemos esto, hermanos, nos damos cuenta que el propósito de Cristo es mostrar a sus discípulos su poder y su salvación, de cumplir las promesas dadas por los profetas. Así que podemos descartar que Cristo fuera grosero. Cristo no fue grosero, hermanos. Además, este milagro se nos ha dejado como herencia a los gentiles, que a través de la fe y de la insistencia nos llevan a experimentar milagros. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la madre no se desanimó ante, y hago entre comillas, hermanos, esta aparente muestra de ignorarla. Hermanos, ¿a quién de ustedes le gusta ser ignorado o rechazado? Nadie. Esta mujer siguió insistiendo, hermanos. Cristo estaba planeando todo. Hermanos, hasta sus discípulos le dijeron, ya dile algo, está fastidiando. ¿No dijo eso sus discípulos, hermanos? Jesús estaba preparando todo el escenario para que hasta sus discípulos entendieran. Jesús no fue grosero, hermanos. Preparó absolutamente todo. La mujer, hermanos, que a nadie le gusta ser rechazados, insistía para recibir un milagro de Jesucristo. Ella tenía fe en que Cristo le iba a escuchar y le iba a hacer un milagro. La pregunta es, hermanos, ¿cuánto ha insistido usted por sus hijos? La situación de esta mujer, hermanos, era grave. ¿Qué es lo que atormentaba a esta mujer, hermanos? Que un demonio atormentara a su hija. Hermanos, analicemos. ¿Era sencilla la vida de esta mujer? No. La vergüenza, el que dirán, ella tenía que luchar por ese milagro. Insistir, rogar, suplicar. Cuando Cristo, hermanos, le presta atención y le dice, mujer, no está bien. Yo he venido para la tierra de Israel. La pregunta es, ¿por qué pasa por ahí? Bueno, podemos decir, era un atajo, como muchos comentaristas han dicho, y lo entiendo, ¿verdad? Pero ¿qué estaba haciendo Cristo ahí? Volvemos a decir, Él tenía un plan. ¿Me explico? Llega a ese lugar donde los cananeos y los judíos no se llevaban bien ni con los samaritanos, y estuvo en Juan 4 con los samaritanos. Todo era planeado. Cristo llega y le dice, tengo que hacerte entender, a mis discípulos, que ellos creen que ciertamente yo vengo nada más con los judíos, ellos lo que creen. Pero mismo Cristo, hermanos, nos muestra que la salvación es para ¿quiénes, hermanos? Para todo el mundo. Juan después, casi en el año 90, lo escribe, y murió por todo el mundo. No dice así, porque de tal manera amó a los judíos, ¿eso dice? ¿Al pueblo de Israel? No, o sea, sus discípulos después lo entendieron, pero tuvieron que vivir estas escenas donde la fe era el medio para recibir milagros. ¿Por quién estás intercediendo ahorita, hermanos? ¿Por tus hijos? ¿Por tu cónyuge? ¿Por tus nietos? ¿Por tus padres? Hay que insistir en que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Dice la Escritura, hermanos, que cuando Cristo le presta atención, ¿qué hace esta mujer? Y ahora, oye, pues estaba gritando desde hace una milla. ¿Eso le dijo? Vea los versículos 23 y 24. Perdón, 24 y 25. Dice la Escritura, el 25, entonces ella vino, ¿y qué hizo, hermanos? Se postró ante él. Esta mujer que aparentemente era rechazada, y cuando ve que le prestan atención, ¿y quién fue, verdad? Va ante Jesús, da a entender que iba atrás de ellos, quizás despacito, quizás, hermanos, personalmente, hermanos, yo creo que era algo desgarrador. La mujer no iba llorando, hermanos. Sí, iba, por favor, o sea, imagínense la escena, hermanos. Y llega ante Jesús, cuando Jesús se detiene,
y le dice, esta mujer se postra ante él, una manera de adorarle y reconocerlo. Ya desde palabras le estaba diciendo Hijo de David. Eso, hermanos, ni muchos judíos le decían. Se lo dijeron en el día de Domingo de Ramos, ¿verdad? Cuando entra Cristo, cuando entra a Jerusalén. Pero la semana siguiente pidieron la crucifixión. No todos creyeron en él. Pero al decir Hijo de David, estaba dando a entender que el trono pertenecía a él. Él era el legítimo heredero del trono. Y dice la Escritura, hermanos, que llega ante él y no respondió mal, le pidió ayuda. Y surge la pregunta, hermanos, ¿qué le dijo Cristo, hermanos? Te escucho. ¿Eso le dijo Cristo? No. Le dijo, versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aparentemente la insultó. Vuelvo a decir, todo estaba planeado por Cristo. Y dice, cuando Cristo le presta atención y ella se postra, le responde con un rechazo, entre comillas, aparentemente. Sin embargo, surge la pregunta, ¿qué acaso merecemos nosotros algo de Jesucristo? La respuesta es no. ¿Quién merece algo de Dios, hermanos? Siendo pecadores. ¿Quién, hermanos? Cuando dice Romanos 3:23 que estamos separados de la gloria de Dios, y Romanos 6:23 que el pago de nuestros pecados, lo que merecemos es la muerte. Entonces, ¿quién merece estar delante de Cristo o delante de Dios? Nadie. Pero por su gracia nos permite hablar. ¿Me van siguiendo, hermanos? Esa es una fe que insiste. Te acercas ante Cristo y le dices, no merezco nada de ti, pero por favor, ayúdame. ¿Qué le respondió la mujer? Es bien grosero, mejor me voy. Eso le respondió la mujer. Fíjense lo que le responde la mujer, hermanos. Ella dijo, sí, Señor, yo entiendo eso, no merezco nada de ti. Soy pecadora, soy hasta de otra nación, somos enemigos, ¿verdad? Nuestros pueblos. Yo entiendo todo eso. Sí, Señor, tú es verdad lo que tú dices. No lo cuestiono. Pero, aún yo, como pecadora, como insignificante, como perrillo, dice, puedo comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, él le dijo, tú eres mi Señor, mi amo. Y si así lo pusimos, ¿verdad? El gran poder de las migajas. No tengo derecho a recibir de ti nada, mucho menos lo mejor, pero aún con que lo que tú me quieras ofrecer es suficiente para mí. Vemos la escena, hermanos. Esta mujer comprendió que Él era el Señor y que lo que le quisiera ofrecer, era necesario ir ante Él y adorarlo, pero lo que le quisiera ofrecer era suficiente para ella recibir el milagro. Y dice el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si existe, hermanos, algo que es realmente sorprendente, es que Cristo se sorprenda, hermanos. ¿Vio esta escena, hermanos? Cristo se sorprendió. Si usted lo analiza, hermanos, Cristo se sorprende. Una escena que Él había orado, que Él había preparado, y que Dios le presenta, y Cristo, al ver la reacción de esta mujer, no merezco nada de ti, pero lo que me quieras ofrecer es suficiente. Eso ruego, Señor, es suficiente. Tengo fe en lo que tú me des, es lo mejor, y es suficiente. Y Cristo le dice, oh mujer, grande es tu fe.
Las únicas veces donde Cristo habla de fe grande y asombrosa son con extranjeros. ¿Sí sabía eso? El segundo fue el centurión romano, cuando le dice: Señor, yo no soy digno que entres a mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy un hombre que tiene autoridad, y digo y se hace. Tú tienes autoridad en el ámbito espiritual, dilo y se hará. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Esta mujer de dónde era, hermanos? Cananea, de Tiro y Sidón. Y Cristo le dice: oh mujer. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo, hermanos, a esta fe intercesora? ¿Qué le dijo Cristo, hermanos? Hágase contigo como quieres. ¿Valió la pena la insistencia? ¿Valió la pena las palabras? Quizás el aparente rechazo, y vuelvo a mencionarlo, hermanos, Cristo lo tenía todo planeado. Quería enseñarle a sus siervos, a sus discípulos, que salvación y sanidad es para todos, incluyéndonos nosotros. La fe es ahora nuestra responsabilidad, hermanos. Perdón, y termino. Y su hija fue sanada desde aquí y ahora. Porque ¿qué era lo que quería la madre? Que el demonio fuera echado fuera. ¿Y lo fue así, hermanos? La fe de la madre sanó y salvó a la hija. Hermanos, la fe es de suma importancia. Los cristianos debemos de manifestar milagros por nuestra fe. Y los milagros no se trata de ver a ciegos ver, a caminar, ¿verdad? En silla de ruedas, etcétera, etcétera. Si eso lo quiere Dios, qué bueno. Pero la fe se trata en obedecer a Dios. ¿Quiere hacer milagros? Comience a obedecer a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo obra a través de nosotros. La carne es contra el Espíritu. Y si usted comienza a vencer con la ayuda del Espíritu la carne, eso es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque se cumple su palabra. ¿Me explico, hermanos? A veces yo digo, vamos a hacer esto, aquello. Qué bueno, vamos. Hay campaña de sanidad, vamos. Si Dios quiere sanar, Él puede sanar. Y lo ha hecho y lo volverá a hacer. Pero comencemos con lo básico, con lo sencillo. Es ahora nuestra responsabilidad de aprender de esta mujer y de aquellos 4 hombres, de interceder por otros. Insistamos por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, etcétera, etcétera, clientes, etcétera. Y seamos conscientes, como esta mujer, no merecemos nada de Él. Pero Él está dispuesto a brindarnos su ayuda. ¿Lo harás tú? Vamos a orar. Que Dios les bendiga ricamente. Señor, en esta hora creemos en Cristo, te alabamos y te bendecimos, glorificamos tu nombre. Los que nos acompañan por las redes sociales, intercedo por ellos. Ten misericordia de ellos. Los que estamos aquí, ten misericordia de nosotros. Creemos en que Cristo es el Hijo de Dios. Y si tú dices estas palabras y quieres venir a Cristo y decirle: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, haz de mí lo que quieras, y lo que me quieras ofrecer es suficiente. En el nombre de Jesús. Amén.